ya... En realidad le había puesto de vuelta y algo estoy haciendo mal que no graba, no importa. Vamos a continuar con la clase y cualquier cosa, si se presentan dudas, después volvemos a lo anterior. Ahí, compartir pantalla. Y vamos, estas eran las balanzas. Vamos primero a buscar la forma de pasarlo bien. Ahí está, muy bien. Ahí tenemos entonces que teníamos para medir pesos o masas, usamos balanzas, y para medir materiales líquidos, tenemos recipientes volumétricos y no volumétricos. Y que la diferencia básica entre uno y otro era que en un caso eran medidas exactas que requerían una calibración previa, y que en los materiales de laboratorio no volumétricos, las mediciones no requieren exactitud, y incluso pueden estar graduados o no. No requieren calibración tampoco, a diferencia de los volumétricos. Bueno, acá vamos a empezar con los volumétricos, entonces, que son, repetimos, los que requieren exactitud en lo que es la medición. Se utilizan mucho también en laboratorios de control de calidad, donde, por ejemplo, necesitamos medir exactamente un volumen para determinar una concentración de una sustancia. Es un análisis que se hace. Ahí se utiliza mucho el matraz. Este es el matraz, chicos. Este es el matraz. Los matraces vienen en diferentes tamaños. Este particularmente es un matraz grande, de 500 mililitros, pero hay más chiquitos, hay más grandes. Y lo que yo le llamaba aforo es esa liñita que está ahí. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, particularmente este elemento, que es un matraz que dice 500 mililitros, significa que si yo enraso un líquido a la altura del aforo, porque se llama matraz aforado, si enraso un líquido a esa altura, significa que yo voy a tener seguro, pero posta y recontrafirmado, 500 mililitros sin lugar a duda. Y siempre y cuando obviamente la temperatura sea la de 20 grados centígrados, donde no haya impurezas dentro del líquido, y donde impurezas que no sean nuestro líquido en cuestión, ¿no? Es decir, yo le llamo, no sé, por decirle, aceite de girasol, que no esté mezclado con, yo qué sé, con una piedrita, por decirles algo, un pedacito de piedra de sal marina, no sé, por decirles algo. Entonces, lo que necesito medir es solamente el producto en cuestión. Si yo enraso justo a ese nivel, no tengo impurezas, si estoy a 20 grados centígrados, seguro tengo los 500 mililitros. Y ya les digo, así como existen matraces de 500 mililitros, voy a tener de 100 mililitros, puedo tener de 250 mililitros. Hay diferentes tamaños de matraces para las cantidades que yo quiera medir. Esto, a ver si puedo mover, esto se llama bureta. La bureta es como un tubo que está absolutamente graduado, y esto es un robinete. Este robinete lo que me permite es colocar el líquido en la parte superior, y con el robinete cerrado cierro el paso de agua. Ustedes fíjense que esto está vertical, por lo tanto las gotitas van a caer hacia abajo. En este caso el robinete está abierto, porque se ve que está abierto cuando se encuentra en forma paralela a lo que es la línea del recipiente, ¿no? En este caso, la bureta. Si se encuentra paralelo al diseño de la bureta, significa que está abierto. Si yo lo pongo haciendo una cruz, está cerrado. Ese dispositivo se llama bureta y se utiliza no tanto en laboratorios de preparaciones magistrales, pero sí en laboratorios de farmacéuticos, donde está el control de calidad y se hacen titulaciones. Y lo pongo en el ejemplo porque en los dos casos son volumétricos, es decir, las mediciones son exactas. Otro material volumétrico son las pipetas. Estos son dos tipos de pipetas: pipetas graduadas y pipetas aforadas. En la imagen ya pueden ver, estas pipetas contienen el volumen que a nosotros nos interesa medir, tienen una similitud bastante importante con lo que es un matraz, y también se caracterizan por mediciones exactas.
Y esta foto la traje específicamente porque ven que esta pipeta tiene una gomita. Esto se incorpora, no viene con la pipeta, hay que colocarla, uno la tiene que colocar manualmente para extraer el líquido, por ejemplo, de un vaso de precipitados. Y así el líquido asciende por presión negativa desde esta pipeta. ¿Se acuerdan que en lo que era el videíto y también la clase de de normas de higiene y seguridad, hay gente que tiene la mala costumbre de pipetear con la boca? Por suerte creo que ya es medio, no sé, nada, ¿no? Avergonzante decirlo, porque me parece que es la carga microbiológica que eso traería sería impresionante, y más ahora en estos tiempos de pandemia, pero hablando de 20 años atrás, era común pipetear con la boca. Por eso las aclaraciones, a veces para hacerlo de una manera más práctica. Supuestamente la boca no entraría nunca en contacto con el líquido, pero si uno se le pasa de la presión que ejerce, el líquido, si llega a ser un ácido, te puede producir una lesión. Y además, la carga, ya dijimos, la carga de microorganismos en el borde de la pipeta. Por eso lo que se usa es esta perita de goma, que lo que ayuda es, uno la presiona y al ir aflojando al lado se establece una presión negativa y el líquido asciende. Estas pipetas funcionan de la misma manera, nada más que son más exactas las pipetas aforadas, son mucho más exactas. Incluso algunas tienen un doble aforo y la medición es muchísimo más exacta. Si bien esta pipeta también es exacta, fue calibrada en algún momento y demás, pero la medición es mucho más exacta en una pipeta aforada. Otro recipiente volumétrico es la probeta. Esta se llama probeta. Está graduada a una determinada temperatura y con un líquido de referencia, y también las mediciones son muy exactas. Es muy práctica para utilizar en laboratorios de magistrales. Y esto ya pasamos a los no volumétricos. No volumétricos tenemos, por ejemplo, el Erlenmeyer. Si bien el nombre es re difícil, pero este es el famoso. Vienen en diferentes tamaños. Por ejemplo, tenemos de 500 centímetros cúbicos, de 250 centímetros cúbicos. Podemos tener de 100 centímetros cúbicos, de 150, de 50, incluso creo que existen. Nos ayuda mucho el diseño para que no haya derrames de líquido. Por ejemplo, si nosotros queremos colocar líquidos de diferente naturaleza y mezclarlos en el interior del Erlenmeyer, nosotros podemos tomar el borde del Erlenmeyer y agitar en esta forma sin riesgo prácticamente de derrame, y mientras hacemos la agitación con el movimiento, los líquidos se van mezclando y no necesitamos varilla, que después se las voy a presentar la varilla. Y estos son los vasos de precipitado, que como ven también hay diferentes volúmenes. Y estos son también no volumétricos, en este caso no están graduados, y son los tubos de ensayo. Generalmente se utilizan mucho para probar la solubilidad de las sustancias que nosotros queremos preparar. Por ejemplo, si queremos hacer formulaciones líquidas, las recetas médicas no vienen con, digamos, el vehículo que nosotros tenemos que utilizar. Es decir, por ejemplo, te dice, no sé, por decir algo, no sé, omeprazol o cafeína, no sé, cualquier droga que se les pueda ocurrir en líquido, en forma líquida. Jarabe, por ejemplo, forma farmacéutica jarabe. Existen diferentes vehículos para la formación de un jarabe. Entonces nosotros tenemos que crear ahí mucho y ver en qué es soluble nuestra sustancia para transformarla en un líquido y que disuelta pueda ser incorporada a nuestro organismo. Entonces se hacen análisis con diferentes vehículos de la misma sustancia, se prueba con diferentes vehículos a ver con cuál es más soluble o con cuál se mejora la elaboración. De paso ya les presento lo que es el soporte de los tubos de ensayo, se llama gradilla. Bueno, ¿alguna duda hasta acá?
Profe, dentro de los no volumétricos también estarían las pipetas Pasteur. No, las pipetas Pasteur serían más como las pipetas comunes. ¿Vienen graduadas? Sí, están graduadas. Ah, no me acordaba, ok. Sí, sí, sí. Las pipetas son material volumétrico en general, pero ya les digo, siempre son mucho más, digamos, exactas las aforadas. Las aforadas. Cuando nosotros tenemos que hacer mediciones muy exactas, usamos esas. Vamos a seguir, compartimos pantalla, vamos ahí y vamos a nuestra diapositiva. Ahí va. Bueno, otros materiales de laboratorio. Famoso también, importantísimo, el mortero. Y el pilón. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de verlo, y existen diferentes materiales para el mortero. Este, por ejemplo, es un mortero de losa y este es un mortero de vidrio. Los mejores, para mi entender, son los morteros de losa, son los más prácticos. No sé si alguno tuvo la oportunidad de trabajar en un laboratorio de preparaciones magistrales o ver, no sé si hay algún caso, dentro de la clase. Yo trabajo media jornada en el laboratorio Fabris. Trabajas en el laboratorio de la farmacia Fabris, genial. Bueno, el mortero, como debe saber muy bien Daniela, y no sé si alguna otra chica que trabaje en laboratorio, se utiliza mucho para mezclar sustancias sólidas. El pilón sirve no solo para mezclar, sino como para ejercer una determinada presión sobre la superficie mientras estamos mezclando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo mezclo las sustancias ejerciendo una presión importante sobre la base del recipiente, lo que hago con eso es disminuir el tamaño de partícula. Y al disminuir el tamaño de partícula, la sustancia se hace más soluble, porque el tamaño de partícula está muy relacionado con la solubilidad de las sustancias. Entonces, el mortero nos sirve para poder incorporar cualquier... generalmente cuando hacemos algo a uso externo, por ejemplo, si tenemos que colocar principios activos y luego incorporarlos a una crema. Entonces, en ese caso, el pilón se utilizaría para mezclar y a la vez como para presionar sobre la superficie para disminuir el tamaño de partícula, para que la incorporación en la crema sea de una manera uniforme y que no se note que hay pedacitos de polvo dentro de la crema. Después, en el caso de la mezcla de sustancias para la elaboración de cápsulas, porque también podría ser otra posibilidad, ahí ya no necesitamos presionar tanto sobre el fondo del recipiente, porque ahí no nos interesa que disminuya el tamaño de partícula, porque nosotros lo vamos, nuestra forma farmacéutica va a ser sólida, no va a ser ni una emulsión, ni una crema, ni un líquido. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir compartiendo pantalla. Volvemos ahí. Ahí va, mortero. Mortero y pilón. Esos serían otras estrellas de nuestro laboratorio. Vidrio de reloj es lo que les había mostrado cuando les mostré la balanza y la forma en que se pesaba. ¿Se acuerdan? Que les dije que se pone la balanza, un vidrio de reloj y nuestro polvo. Y se descuenta el peso del vidrio de reloj. También se puede utilizar otra cosa, otro elemento que se llama papel de filtro. Este papel de filtro originalmente es un círculo, pero nosotros lo podemos plegar. ¿Para qué? Para que luego de realizar, en este caso este plegado no nos sirve para la pesada, pero podemos hacer otro tipo de plegados que, por ejemplo, el círculo, doblarlo en dos partes y después hacer una cruz, o hacer gajitos como los de una pizza con los dobleces del papel de filtro, y de esa manera primero pesamos y cuando tenemos que volcar nuestro preparado, por ejemplo, en el mortero, luego de la pesada,
ya el polvo va corriendo por esas, ¿cómo decir? Por esos caminitos que nosotros hicimos con el plegado. Bueno, acá les puse un poco la definición de vidrio de reloj, que es un vidrio redondo y cóncavo, porque se parece a los cristales antiguos de relojes y se utilizan para pesar sólidos. También se usa para mezclar reactivos. También sirve mucho el vidrio de reloj cuando nosotros queremos pesar sustancias muy densas y líquidas también. Y las queremos pesar porque nuestra preparación está determinada en forma de peso, y no en forma de volumen. Muchas veces sucede eso. Esto son las cucharas con las cuales vamos a cargar el polvo desde nuestro frasco inicial, el frasco que compramos. Por ejemplo, compramos un frasco de ibuprofeno y queremos hacer cápsulas de ibuprofeno. Nosotros tenemos que pesar la cantidad de ibuprofeno que necesitamos. Estas se llaman cucharas. Si esto fuera todo derecho sería cuchara, pero esto es lo más común de ver en el laboratorio, es este elemento que no solamente es cuchara, sino que en el extremo tiene la formita de espátula. Es muy, muy práctico para el laboratorio. Y fíjense que existen diferentes tamaños de cucharitas. Esto es para cuando necesitamos pesos más chiquititos, por ejemplo, y esto es cuando necesitamos pesar cosas más grandes. También, cuando necesitamos pesar cosas grandes, muchas veces nos puede servir lo que son las espátulas. A ver si el mouse no me quiere responder mucho. Pero bueno, la figura que está a la derecha sería una espátula que también sirve para tomar el producto que necesitamos utilizar. Uy, ahí se me fue a la anterior. Bueno, esa es la siguiente. Tomamos el producto que queremos utilizar, pero generalmente esto con la espátula vamos a tomar pesos más, bueno, ahora enloqueció solo, no sé, espátulas. Creo que el que sigue es la siguiente. Bueno, tomamos pesos más grandes con la espátula. Por ejemplo, cuando queremos utilizar excipientes, pesar excipientes, que ya los pesos son mayores, no son tan chiquititos como cuando tenemos que pesar un principio activo, que generalmente ahí pesamos menos cantidad. Bueno, varilla y cristalizador. Las varillas sirven para, por ejemplo, cuando estamos mezclando, por ejemplo, yo les había dicho, si nosotros en un mismo recipiente no volumétrico queremos mezclar dos líquidos. Una de las opciones, les había contado a Erlenmeyer, se puede poner los dos líquidos y batir solo tomando el extremo del pico sin introducir ningún elemento para la mezcla, porque solito se mezcla muy bien y no hay derrames. Pero, por ejemplo, si no tuviéramos Erlenmeyer o nada, nos pintó utilizar un vaso de precipitados y queremos mezclar los líquidos ahí, también podemos hacerlo, y en ese caso la varilla serviría para mezclar los líquidos, nos serviría para eso. Obviamente antes de utilizar todo tiene que estar previamente desinfectado. El vidrio de reloj también nos sirve para pesar líquidos. Se coloca sobre la balanza muchas veces, o para contener líquidos simplemente. Pero no lo puse con el material volumétrico porque muchas veces se utiliza para sólidos en las pesadas. Se llama cristalizador, el que está a la derecha. Es también muy práctico, y fíjense que hay algunos cristalizadores que traen el pico vertedor y hay otros que no. En este caso les muestro uno que tiene pico vertedor, que es re práctico porque lo que pesábamos o lo que estaba contenido ahí lo podemos trasvasar fácilmente a través del pico vertedor, cosa que no ocurriría si no lo tuviera. Otros elementos de laboratorio serían, por ejemplo, las pincetas y los goteros. Esto sirve cuando, por ejemplo, necesitamos incorporar algún colorante líquido, algún saborizante líquido, demás, que las medidas para la incorporación son gotas. Entonces, por ejemplo, dicen 2 gotas o algo así. En nuestra preparación nosotros ya, o a veces hacemos la equivalencia porque está determinado cuál es el volumen de una gota. Entonces, cuando son pequeñas cantidades, podemos referirnos a la gota siempre y de esa forma incorporar el material
midiendo de esa forma, a través de gotas. Por ejemplo, no sé, a ver, se me ocurre ahora algo, un saborizante para un jarabe, sabor frutilla, por decir así, 4 gotas, listo. Pongo 4 gotas y ya está, no necesito, como es una pequeña cantidad, es más fácil a través de las gotas. También las pisetas cumplen la misma función que los goteros. Las pisetas también a veces sirven para colocar líquidos para limpiar, como por ejemplo agua o demás, si queremos limpiar zonas aledañas a nuestro preparado, también sería otra función. Bueno, después tenemos sistemas de calentamiento en el laboratorio. En el laboratorio es muy importante tener un sistema de calentamiento, porque si nosotros necesitamos preparar líquidos y necesitamos que determinadas sustancias se solubilicen, el calor también está relacionado con la solubilidad, el aumento de la temperatura. Entonces, por ejemplo, cafeína es un gran ejemplo. La cafeína es medianamente soluble en agua. Ustedes lo saben a través de, cuando queremos preparar un café, que no es instantáneo, por ejemplo. Esa es la forma más práctica de ver el tema de la cafeína. Igual la cafeína en sí, que está en el preparador, es un polvito blanco, que nada que ver, pero para que tengan una idea, es medianamente soluble. Entonces, lo que se hace es calentar agua a determinada temperatura para producir una disolución de la cafeína y de esa manera incorporarlas a cremas. Es un ejemplo que les doy para que tengan en cuenta. Antiguamente lo más utilizado era el mechero de Bunsen, y les quiero mostrar para que vean que eso lo van a ver en muchas fotos de laboratorio, tiene esta característica, pero el mechero de por sí solo no sé si ustedes llegan a ver la foto del costado, me parece que justo quedó medio tapada por la imagen muestra, pero el mechero solito de acá sale, digamos, la llamita. Imagínense que si nosotros queremos calentar algo, excepto que sea un tubito de ensayo, que lo podemos tomar con una pinza y calentarlo así en el aire, si nosotros tuviéramos que utilizar algún recipiente, como por ejemplo un vaso de precipitado para calentar cierta sustancia, lo que se coloca es en la parte superior esto que se denomina rejilla, y esa rejilla va apoyada sobre lo que se denomina trípode. No sé si, creo que no lo van a ver eso por acá, pero sí, está acá dibujadito. Cuando ustedes reciban ahora la diapositiva en archivo, van a ver la fotito del trípode. Yo ahora no lo estoy viendo, por eso supongo que después lo van a ver ustedes también. Bueno, este es otro sistema de calentamiento. Parece una balanza, pero no lo es. Es una especie de cocinita, digamos, que le levantás la temperatura, se calienta esta superficie, ahí podés colocar el vaso de precipitado directamente y lográs aumentar la temperatura del líquido que contiene en el interior. Obviamente no colocar el vaso de precipitado vacío, porque claramente podemos hacer un desastre, porque se acuerdan que inicialmente decíamos no colocar el material de vidrio o el material contenedor de elementos volumétricos a temperaturas superiores a 50 grados. Esa es una de las normas buenas prácticas de elaboración. Esta es una pinza que sirve para, por ejemplo, tomar un tubo de ensayo que les decía, y el tubo de ensayo se coloca en esta zona, y de ahí lo sostenés al tubo de ensayo y lo podés hacer flamear sobre la llamita del mechero, por ejemplo, y calentar desde el tubo de ensayo la superficie. Este, por ejemplo, es un embudo. Los embudos nos sirven para trasvasar líquidos fácilmente de un recipiente a otro, pero también nos pueden llegar a servir para hacer un filtrado si nosotros colocamos un algodoncito en esta zona, y de esa manera podemos lograr la filtración de un producto. Estos son escobillas. Las escobillas nos sirven para limpiar todos los recipientes. Utilizamos detergente y escobilla, de esa manera no tenemos la obligación de entrar en contacto con nuestras manos y el recipiente, es mucho más higiénico. Y hay de diferentes tamaños, porque depende de, por ejemplo, si tenemos que limpiar una pipeta que es bien angostita, vamos a usar esta escobilla. Si ya vamos a ir a un vaso de precipitados, vamos a limpiar con esta escobilla. Por eso tenemos que tener o contar en el laboratorio con diferentes medidas de escobillas.
Esto se los presento porque uno de los trabajos prácticos que se hacía en algún momento en nuestra materia, que ojalá podamos hacerla este año, era la separación de fases y la elaboración de una tintura a través de un método de extracción de sustancias. Ustedes saben que nosotros podemos sacar las propiedades de una planta y obtenerlas y aprovecharlas para nuestro fin de una manera en la cual logremos una mayor concentración de esas sustancias a través de diferentes formas. Estamos hablando de plantas, básicamente, ¿no? A ver, tinturas, por ejemplo, sería un gran ejemplo. Les cuento, por ejemplo, de lo que es de lo que es una farmacia. Lo que es la hepatalgina, por ejemplo, es una tintura de alcachofa, básicamente, tiene otras cosas, ¿no? Pero básicamente es una tintura de alcachofa. Alcachofa es una tintura, es el alcaucil, y eso es hepatoprotector. Bueno, para poder obtener las propiedades del alcaucil, por ejemplo, necesitamos la elaboración de una tintura. Las tinturas se pueden hacer por diferentes métodos, pero la ampolla de decantación nos va a servir para otros métodos, y también la ampolla de decantación nos va a servir para cuando extraemos sustancias que tienen diferente naturaleza y que se separan por su condición. Vamos a suponer una sustancia que es muy acuosa y una sustancia que es muy oleosa. Extraemos todas las sustancias de un determinado material, llámese planta, y luego, como son de diferente naturaleza, esos dos extractos se van a dividir, se va a formar una línea bien marcada luego de que lo dejemos reposar un rato, y a través de este robinete vamos a permitir la salida del líquido que se deposita abajo, y donde se encuentra la línea de unión de las dos fases, ahí cerramos el robinete, con lo cual vamos a poder separar dos fases. Para eso sirve una ampolla de decantación. Finalmente, acá les dejo para que tengan y miren un poquito, todos mezcladitos los materiales de laboratorio, dibujos, gráficos, formatos de imagen, como para que lo vean dibujados, ¿no? Y lo puedan reconocer de las fotos que yo les fui enviando. Digamos que, bueno, hay algunos elementos que por ahí no llegamos a ver, como por ejemplo algunos tipos de soportes. Si funciona este mouse, ahí está. Este, por ejemplo, es un soporte para colocar de manera vertical recipientes volumétricos, por ejemplo, uno que caiga sobre el otro, por ejemplo. Esta es una lámpara de alcohol, que es otra manera de calentar las sustancias con la cual se puede contar en el laboratorio. Bueno, después, ¿qué más? Como vi que había muchos, dije, bueno, acá vamos, ese es el agitador o varilla, es lo mismo. Agitador o varilla es lo mismo. Tenemos acá los embudos de separación o ampollas de decantación, es lo mismo. Lo pueden encontrar con el nombre embudos de separación o ampollas de decantación. Caja de Petri es bastante parecido a un cristalizador. Ven que no tiene pico vertedor. Se utilizaba antes mucho en la realización de cultivos microbiológicos. Ahora se utilizan cosas mucho más modernas, como unos papeles de cultivo que son mucho más finitos y ocupan menos espacio. Embudos de diferente tamaño, creo que no hay mucho más. Finalmente, un laboratorio bien ordenado para que nos quede la imagen grabada. Y ahí terminamos. Bueno, ¿alguna duda? Porque puse primera y no paré nunca. No sé si quieren preguntarme algo. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren escribirla? No, ninguna. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, está bien, perfecto. Igual ya les digo, puede pasar que ahora esté todo re claro, después cuando vayan a leer el material les surjan cosas, así que pueden escribirme un mail o pueden hacerle la pregunta a Daniel y él me la va a trasladar, y ahora en un ratito les paso la clase grabada
Vamos a detener la grabación.